Ahora seguimos con la parte de cristales, ¿sí? ¿Qué es un cristal? Básicamente en los celulares, por ejemplo, son elementos pequeños, cuadrados, de vidrio, por lo general de color violeta claro o grisáceo, ¿sí? O azulito, sí, azulito claro. Aquí vemos un cristal y como su nombre lo dice, es un cristal porque básicamente está elaborado en vidrio, ¿sí? Y como podemos ver, él brilla contra luz. Entonces, esa es la forma de identificar este tipo de componentes. Ahí ustedes ven que pues es muy diferente a los otros componentes. Entonces, esto es lo que llamamos cristales, ¿sí? Estos cristales son usados en muchos sectores. Se usa que el cristal de la SIM, también se utiliza que cristal de imagen. Bueno, en fin, se utilizan en varios sectores de los equipos móviles. Su función viene siendo casi parecida a la de un integrado, ¿sí? Acá tenemos un Z1 que tiene un cristal acá, este sector de acá lo vemos, y que igualmente lo encontramos en cualquier parte de la board, ¿sí? Ya obviamente, yo les soy honesto, ya la función de cada cristal pues es difícil como identificarlo. Uno con el plano uno con el plano del teléfono ya puede, digamos, hacer como una identificación más a fondo de para qué ha sido puesto ese cristal, ¿sí? Hay unos dicen que que son utilizados en la parte de señales también, que se les conoce como cristales de frecuencia, ¿sí? Que ayudan pues a modular la parte de señal, de frecuencia del teléfono, y tienen muchas funcionalidades, pero básicamente pues eso es un cristal y como su función así como por encima, por decirlo así. La información de esos cristales pues no está muy clara, pero eso es lo que yo tengo entendido. Yo he hecho sustitución de este tipo de componentes, lo he hecho cuando, digamos, en sectores de imagen o en problemas de señal de teléfonos. Bueno, el amplificador de señal o PA. Básicamente, bueno, eso cuando los inicios del teléfono móvil se conocía el PA o amplificador de señal como el encargado de hacer la parte de, como su nombre lo dice, amplificar, ¿sí? Decodificaba todas las señales de audio y las enviaba a una antena, ¿sí? Para que fueran amplificadas. Eso es un integrado, ¿sí? Que va por lo general ubicado en el sector de antenas, ¿sí? Entonces usted lo ubica generalmente donde encuentra una antena. Podemos decir aquí en este teléfono, aquí encontramos una antena y muy probablemente sea de señal de datos o de voz, ¿sí? Entonces podemos deducir que el PA debe estar en este sector. La forma más fácil de identificar el PA o amplificador de señal es, como les digo siempre, o en el caso más particular, buscas en Google amplificador de señal de teléfono tal y lo ubicas. Es una forma, porque lo que pasa es que ubicar uno en cada teléfono es muy complejo porque muchos integrados son muy parecidos, entonces es difícil como identificar cada componente y decir exactamente si es o no es el amplificador de señal. Pero la forma más fácil de identificarlo puede ser, como les digo, donde están las antenas, aquí en esta parte. Aquí, por ejemplo, miramos que acá también hay otra bobina, miren. Aquí hay otra bobina y vamos encontrando más componentes y tiene sus dos extremos. Entonces, y ahí la podemos ya identificar. Entonces, básicamente, pues el PA viene siendo eso, aunque pues con la evolución de la tecnología el PA va siendo como ya es decir, ya va evolucionando mucho y ahora nos vamos dando cuenta por qué. Ya debido a la incursión de muchos sistemas de comunicación como Wi-Fi, Bluetooth, NFC, entonces ya esto se va haciendo un integrado más complejo y va cumpliendo más funciones, entonces ya deja de llamarse de pronto PA. Pero digamos en la telefonía básica el PA siempre va a ser uno solo, digamos en los más conocidos como teléfonos flecha, siempre va a ser el PA, va a ser el mismo, ¿sí? Porque no hace sino cumplir una sola función de señal, que es la de hacer y recepcionar llamadas. El fusible. Entonces el fusible básicamente lo que hace es cumplir limita
la cantidad de corriente que puede pasar a través de un circuito, ¿sí? Como lo pueden ver, el fusible lo encontramos en muchos componentes electrónicos y eléctricos, y básicamente lo que hace es proteger un circuito. Entonces, ellos resisten cierta cantidad de corriente. Cuando hay un exceso de corriente, ellos lo que hacen es quemarse, ¿sí? Esa es como a la práctica lo que hace. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, en este Sony, que esos son fusibles. Siempre, por lo general, los fusibles son de ese color, así en este tamaño son pequeños y vienen con una letra, ¿sí? Ya de acuerdo al fabricante, por ejemplo, en este Sony hay fusibles que vienen con la letra A, ¿sí? En vez de tener este cerito tienen la letra A. Entonces, digamos, para saber si es fusible o no, la forma más fácil de ubicarla es con el plano, y de esa forma nos damos cuenta si es fusible o no. Pero su función básica es lo que les acabo de comentar, es básicamente proteger el circuito. Este teléfono, por ejemplo, trae en procesador, trae un fusible que protege al procesador de un sobrevoltaje. Yo ya he arreglado teléfonos por ese problema. Entonces, básicamente esa es la función del fusible. Ya entrando a la parte ya de integrados, vamos a empezar ahora sí a hablar de más o menos de los integrados más importantes que tienen estos teléfonos, ¿sí? Y empezamos con el integrado, con el procesador, que viene siendo como el integrado principal de cada teléfono, ¿sí? ¿Qué es el procesador? Su nombre o su sigla, CPU, que quiere decir unidad central de proceso. ¿Qué es lo que hace el procesador? Su nombre lo dice. Básicamente lo que hace es recibir las órdenes, decodificarlas y procesarlas. Entonces, cuando nosotros, por decir, presionamos una tecla, estamos enviando un código, ¿sí? En lenguaje binario. ¿Eso qué quiere decir? Eso, el lenguaje binario es el lenguaje de máquina, es el lenguaje con el cual el hombre se puede comunicar con la máquina. Entonces, cuando yo presiono una tecla, envía un lenguaje, un código en lenguaje binario de ceros y unos. Si algunos lo saben o los que no sepan, este es el lenguaje base de la programación, el lenguaje binario. Ya cuando se habla de programación con código es porque ya es un código que está hecho en una base de lenguaje binario. Algo así por encima, aunque esto también es muy complejo porque ya nos introducimos a la parte de programación, pero como para que lo entendieran. Eso básicamente es lo básico del lenguaje binario. Entonces, como lo pueden ver, los procesadores vienen obviamente soldados a la placa base. Por lo general, ese es el integrado. Si no es el más grande, es el que le sigue al más grande, ¿sí? Por lo general siempre se identifica así. Por ejemplo, los fabricantes, como el procesador es el que más se calienta debido a sus revoluciones, por decirlo así, a su uso, porque es el que siempre está activo, siempre va a estar activo porque él es el cerebro de todo el equipo. Entonces, muchos fabricantes lo refrigeran con este tipo esto es una especie de masa, por decirlo así, eso se llama crema refrigerante. Entonces, como aquí lleva una platina encima, un blindaje de los que le hablaba anteriormente, entonces lo que hace es disipar el calor para evitar sobrecalentamiento del teléfono y que se apague intempestivamente, y obviamente para que, digamos, se riegue el calor por toda la board y llegue a la batería y empiece a tener conflictos con el teléfono. Entonces, bueno, ya hablando de una parte más compleja, bueno, identificándolo, como les decía, aquí por ejemplo, pues vemos que ese es el procesador porque sencillamente es el que está refrigerado. Entonces, de esa forma, en estos equipos lo que siempre se refrigera es el procesador, aunque eso no pasa en todos los teléfonos. Esto pasa en este Sony. Bueno, eso ya son características de diseño del equipo. Y ya entonces, por ejemplo, ya uno se da cuenta, de acuerdo a la referencia que tiene ese procesador, uno se da cuenta por la marca. Vamos a ver uno de Samsung. Aquí tenemos, vamos a buscar, entonces vamos a ubicar el procesador, que es más fácil identificarlo. Aquí tenemos, como podemos ver por este lado, tenemos dos integrados grandes y por el otro ya son más pequeños. Entonces ahí ya podemos deducir que aquí está el procesador. Ahí alcanzamos a ver la lectura del procesador. Mire, casi el procesador y la memoria flash, la memoria del teléfono, son un poquito más grandes, son casi del mismo tamaño.
Entonces me doy cuenta porque este es un Samsung Exynos, esos procesadores son de la marca de Samsung, son fabricados por Samsung, son muy buenos procesadores. Entonces ahí nos damos cuenta, yo, Exynos, entonces sé que es un procesador de Samsung, ya me doy cuenta que es el procesador. Y ya acá en la otra parte encontramos la memoria flash, que ahora vamos a hablar de ella. Entonces, por ejemplo, los procesadores tienen una arquitectura, en los computadores, hablemos de los computadores, por lo general vienen de 32 y 64 bits, ¿sí? Básicamente es su capacidad de procesamiento de información. Si tenemos un procesador a 64 bits, obviamente es mucho más capaz de procesar, cumpliendo con unas características de software específicas para ese procesador, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente, esos procesadores, si de pronto ustedes han escuchado que tal teléfono tiene un procesador a 1.5, bueno, básicamente de 32 bits, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos que si es de 1.5, si es de 1.2, estamos hablando de la velocidad de procesamiento. Cuando decimos el procesador es de 1.5 GHz o gigahertz, ¿sí? Gigahertz cuando estamos hablando de la velocidad de frecuencia con la que el procesador hace el proceso, ¿no? Entonces esta velocidad de frecuencia es lo que lo hace rápido, ¿sí? Si es a 1.5, si tenemos un procesador de 1.5 GHz a un procesador de 2.5 GHz, obviamente siempre va a ser mucho más veloz el procesador de 2.5. Hay otra característica que es muy común, dicen este teléfono tiene un procesador de 4 núcleos a 1.5, entonces ya estamos hablando de que es mucho más rápido. Si tenemos un teléfono con un procesador dual core o un procesador de 2 núcleos, entonces estamos diciendo que uno de 2 núcleos es inferior a un procesador de 4 núcleos, algo así por encima para no profundizar también tanto en ese tema, para no confundirlos. Entonces, obviamente estamos hablando que es mucho más rápido. ¿Qué pasa? Cuando decimos los núcleos de procesamiento son pequeños cerebritos, por decirlo así, que se encargan de hacer ciertas funciones. Entonces, entre más núcleos tenga, pues obviamente va a ser más óptimo el rendimiento porque los fabricantes, de acuerdo a su cantidad de núcleos, así mismo asignan las labores. Esos días escuché que estaban desarrollando un procesador de 16 núcleos, si no estoy mal estaban desarrollando que 4 eran encargados para gestionar batería. Ahí ya nos damos cuenta que el procesador tiene mucho que ver con la gestión de la batería. Si tenemos una batería con muy buena capacidad, pero con un procesador de muy difícil rendimiento, entonces eso hace que la batería también no dure mucho. Entonces ese procesador que les hablo, que 16 núcleos, si no estoy mal, decían que lo habían diseñado para que 4 núcleos se dedicaran al procesamiento de video, 4 al procesamiento de información, 4 a optimización de batería, 4 para rendimiento audiovisual y en fin, así, es decir, un procesador con un rendimiento de excelentísima calidad. Obviamente que ya para eso pues requiere otras condiciones de hardware en la board para que su función sea óptima, pues parece que aún está en prueba. Entonces en los procesadores encontramos diferentes marcas, hay unas marcas que son muy comunes en los celulares, encontramos lo que es la marca Samsung Exynos, como lo vemos acá, encontramos la marca Snapdragon de Qualcomm, mejor dicho la marca Qualcomm con su línea de Snapdragon, y encontramos los MTK, ¿sí? Básicamente esos vienen siendo los procesadores o los fabricantes de procesadores más reconocidos. Samsung ha fabricado sus procesadores, ¿sí? Siempre, pues ellos siempre han sido muchos años fabricantes de componentes, siempre han fabricado sus microprocesadores Samsung Exynos, que son muy conocidos y son muy buenos, pero a sus equipos han incorporado microcomponentes como lo son el procesador Qualcomm, aunque por estos días ha tenido muchas pérdidas debido a problemas de sobrecalentamiento. Un sobrecalentamiento en el teléfono puede ser muy común por culpa del procesador y eso se vio mucho en el Samsung Galaxy S5, que como lo podemos ver, ese Samsung se recalentaba mucho, o en mi caso personal se sobrecalentaba mucho y tenía esa particularidad y venía de este procesador que fue incorporado, el Samsung, el Qualcomm de marca Qualcomm,
procesador incorporado en el Samsung Galaxy S5 y tenía este problema de sobrecalentamiento, y eso es debido al procesador. Entonces esta empresa Qualcomm pues ha tenido pérdidas serias debido a que no ha podido controlar ese problema de sobrecalentamiento. Entonces Samsung se ha visto en la obligación de reincorporar sus procesadores, que son muy buenos, reincorporarlos a sus dispositivos, y para ello está claro que los tiene incorporados ahora ya en la versión del Galaxy S6. Entonces, básicamente por ese lado. Hay otra marca que es la marca MTK, que está vista en la mayoría de terminales Android, está en muchísimos terminales Android, los encontramos en la parte de los Motorola, los Huawei, los Alcatel, bueno, infinidad de empresas, de fabricantes han incorporado este procesador, pues porque es un procesador económico. Técnicamente pues a mí me parece que sea como sea, pues es bueno, aunque es un procesador de baja gama, sin embargo tiene sus, digamos, sus microcomponentes, sus procesadores que son de alto rendimiento, que ya manejan también núcleos, procesadores de 4 núcleos también, y tienen muy buen rendimiento. Sin embargo, no dejan de ser procesadores de gama media, de gama, es decir, de dudosa reputación, por decirlo así, a pesar de que son buenos, pero a mí me generan todavía la duda. Ya por otro lado encontramos lo que es el procesador del iPhone, que irónicamente es fabricado por Samsung. Aunque ustedes no lo crean, Samsung lleva mucho tiempo fabricando procesadores para la compañía Apple. Cabe anotar que Apple empezó con los procesadores eran de núcleo ARM, fabricados por la empresa MTK, de los procesadores que le hablaba anteriormente, pero ahora sigue incorporando sus procesadores fabricados por Samsung, obviamente que con la tecnología de Apple, es decir, ellos hacen su diseño y Samsung los fabrica, ¿no? Entonces por lo tanto salen con marca Samsung. Lo que es digamos el A9, el A5, el A8, ¿sí? Que esos son los procesadores de Apple. Apple siempre maneja su línea de procesadores con la letra A, es una característica de los procesadores. Básicamente eso es lo que tiene que ver con los procesadores más representativos que están en el momento en el mercado. Y hay muchas marcas, por ejemplo ahora Huawei ya sacó su procesador propio, no recuerdo el nombre porque eso lo sacó creo que en el P8, en la última versión, P8 o P9, que ya es marca propia. Vamos a ver qué tal funciona. Hasta ahora no se ha escuchado nada de ese teléfono en cuanto a procesador.